el fundamento de nuestra fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y le voy a explicar por qué. Porque si Jesús no resucitó, Pablo decía, en vano es nuestra fe. Si Jesús no resucitó, como Él dijo, como Él lo profetizó, las señales que Él dio, si Jesús no resucitó, déjeme decirle que Jesús fue el más mentiroso de los mentirosos. Y nosotros creemos en una mentira. Pero la realidad es que Jesús sí resucitó. Amén. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso nosotros debemos de nunca olvidar y celebrar la cruz, la muerte, la vida y la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Okay? Ahora, este mes, nosotros los cristianos debemos de siempre celebrar eso. Eso lo hacemos cuando venimos todos los domingos. ¿Qué celebramos? A Jesús, la vida de Jesús. ¿Okay? El otro día, en Facebook, cuando ya empezamos a tener varios views, varias personas, ya llevamos como 300, alguien nos preguntó y nos hicieron esta pregunta, que por qué la cruz, esa cruz que tenemos allá, ya la voltearon para allá. Vamos a ponerle un foco, que por qué la cruz. Ahora, el pastor Martín me comunicó y nos quedamos, ¿verdad? Bueno, un cristiano que no sabe lo que la cruz significa para nosotros, si yo cuestiono qué es lo que cree. Y yo sé por qué nos hicieron esa pregunta. Pero déjenme explicarle una cosa. La cruz para nosotros, los cristianos, es el símbolo más grande que nosotros tenemos. No adoramos la cruz, no la veneramos, pero son símbolos que representan para nosotros algo muy importante, y por eso es que la tenemos ahí. Para que nunca se nos olvide el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Hoy vamos a hablar la primera palabra, que es la palabra del perdón. Es la primera palabra de 7 palabras que Jesús expresó. Y vamos a irnos a el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 27 al 39. ¿Okay? Y abordamos la historia en el libro de Lucas, capítulo 23. Los que quieran ir para allá y también nos lo van a poner ahí. ¿Okay? Mire, para estos momentos, este pasaje que vamos a leer, para estos momentos, Jesús ya había sido arrestado. Había estado Jesús despierto toda la noche. A Jesús lo arrestaron de noche. Lo arrestaron de noche. Había estado Jesús preso toda la noche. Había estado despierto toda la noche. Miren, a Jesús lo hicieron pasar por 6 juicios antes de crucificarlo. Por 6 juicios. 3 juicios religiosos y 3 juicios romanos. ¿Saben por qué? Porque los líderes religiosos en ese tiempo lo querían matar. Porque Jesús se había convertido en un peligro para la religión establecida en ese tiempo. No solamente eso, Jesús había sido golpeado, había sido castigado por látigos, le habían puesto una corona de espinas en su cabeza, lo habían escupido, se habían burlado de él. Y seguimos la historia cuando Jesús está cargando la cruz hacia el monte del Gólgota, o el monte de la calavera, el lugar donde Jesús había de ser sacrificado, un lugar afuera de la ciudad llamado también la calavera, porque el monte de la calavera o el monte Gólgota, si usted va para Israel y usted lo ve, parece una calavera, una cabeza de una calavera. Ahora, tomamos la historia en Lucas 23, del 27 al 39, y dice así la palabra de Dios. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas. Y entonces Jesús se dio vuelta y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Llevaron a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús.
Y cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz. Y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, esta es la primera palabra que Jesús expresó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber. Y exclamaron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Ustedes creen que Jesús hubiera podido salvarse él a sí mismo? Claro que sí. Pero Jesús nunca tuvo la intención de salvarse a sí mismo. ¿Y sabes por qué? Porque esa era la misión de nuestro Señor Jesús. Él vino a salvarnos, a ti y a mí, y a todo el mundo. Entonces, cuando Jesús estaba en la cruz, fíjense, de todas las palabras que Jesús hubiera podido escoger, o sea, póngase en el lugar de Jesús, golpeado, escupido, con una corona de espinas, sangrándole, la espalda totalmente descubierta por los látigos, la carne cruda, colgado en una cruz. ¿Cuáles serían sus primeras palabras? Tal vez de mí hubieran salido sapos, cebollas y víboras. Pero las primeras palabras que Jesús expresó es la palabra del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú llegues a comprender el peso, el significado que estas palabras tienen para cada uno de nosotros, entonces vas a poder vivir el resto de tu vida libre de culpa, libre de culpa, libre de cargas, libre de cargas. El problema es que muchos de nosotros, mucha gente no comprende el significado de ser perdonado. Muchos de nosotros no entendemos el concepto de ser perdonados por Dios. Y muchos de nosotros vivimos con una carga de culpa todo el tiempo. Todo el tiempo. Y muchos de nosotros cargamos culpa innecesaria. Cargas que ya no tienes que llevar. Porque cuando tú conoces el perdón de Dios, y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Qué es el perdón de Dios? ¿Qué es vivir una vida perdonada? Y es el problema de muchos de nosotros, que no comprendemos el significado del perdón. Y entonces vivimos con un montón de culpabilidad, con un montón de carga, con un montón de sentimientos. Y entonces, cuando traemos culpabilidad, cuando traemos cargas, cuando traemos sentimientos, cuando traemos amarguras dentro de nosotros, lo que muchas veces hacemos, en vez de aceptar el perdón de Dios y perdonar a los demás, tratamos de enterrar el pasado. Y probablemente alguien te ha dicho, es que lo que tienes que hacer es enterrar el pasado. Déjame decirte que eso está totalmente equivocado. No funciona. Tratar de enterrar el pasado, tratar de pensar que nunca sucedió, no funciona. ¿Sabes por qué? Porque el pasado regresa otra vez. Regresa otra vez. Es como la película esa de The Night of the Living Dead. La noche de los muertos vivos. Y creo que hay una serie, ¿verdad? En Netflix o no sé dónde, ¿verdad? Que básicamente, ¿verdad? Los matan
y no se mueren. Y ahí van, y los agarran y pum. Pero al rato sale otro y otro y otro. Y eso es lo que sucede muchas veces con nuestra culpabilidad. Tratas de enterrarla, como el juego que está ahí en Knott's Berry Farm o en algunos de los arcades donde juegan. No hemos jugado ese jueguito, ¿verdad? Que le echas una cora y entonces sale un monito y lo agarras con un martillo y lo tratas de matar. Y sí le pegas, pero al rato te sale otro por otro lado y y así es la culpabilidad. Y le das y le das y le das y sigue ahí. No se va, no se va. La culpa no la puedes enterrar porque regresa para perseguirte. Y no solamente para perseguirte, para matarte. ¿Okay? Cuando reconoces tu culpa y le dices a Dios, necesito tu perdón, Él te quita toda la culpa. Fíjate lo que dice el salmista David. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que no le confesamos a Dios nuestro pecado. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Fíjate, eso es lo que hace la culpabilidad. Y gemía todo el día y noche tu mano de disciplina pasaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados. Y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Uy, qué tremendo es eso. Toda mi culpa desapareció. No hay algo más hermoso en la vida que vivir una vida plena, sabiendo que Dios ya te perdonó y que no hay nada ni nadie que te pueda volver a traer esa culpa delante de ti. Porque cuando Dios te perdona plenamente. Muchos de nosotros tratamos de minimizar la culpa, diciendo, no es importante, porque eso pasó hace mucho. Y entonces, ¿por qué todavía lo recordamos? Es importante porque sigue en tu mente y no lo puedes borrar de tu mente. No lo puedes borrar de tu mente. Otros tratamos de racionalizar la culpa, los errores que hemos cometido. Algunos decimos cosas, bueno, pues sí cometí un error, pero como decimos en buen español, al cabo todos lo están haciendo. Al cabo, ¿verdad? Una vez al año no hace daño. O sea, poquito, no. Solo porque alguien más lo está haciendo, esto no lo hace correcto. ¿Okay? A ver, si vas en el freeway y el policía te para por exceso de velocidad y te quiere dar una infracción o un ticket, como decimos aquí, y luego tú dile, oiga, señor policía, usted no me debe de dar un ticket a mí. ¿Y por qué? Pues porque todos van rápido. A ver, trata de decirle eso. Porque todos quebran el límite de velocidad, porque todos se pasan el límite de velocidad. Te va a decir, sí, pues porque usted lo pasó, a usted también se lo voy a dar. O sea, no funciona tratar de echarle la culpa a los demás. No funciona. Tratamos de comprometer la culpa muchas veces. Y cuando tratas de racionalizar la culpa, decimos cosas como, me siento mal cuando lo hago, pero de todas maneras lo voy a seguir haciendo. Sé que está mal, pero de todos modos lo voy a seguir haciendo. ¿Sabes de dónde vienen esas ideas? De Satanás. ¿Qué te dice? O sea, hazlo un poquito nada más. Una vez al año no hace daño. Mira, la primera vez que haces algo malo, como robar, como decir una mentira, la conciencia te condena. O sea, nadie te tiene que decir, no tienes que ser cristiano, no tienes que ser un santo. La primera vez que tú dijiste una mentira, la primera vez que te robaste algo, como que se encendió una lucecita roja. ¿Te acuerdas? ¡Tit! ¡Tit! ¿Por qué? Porque es tu conciencia. Porque es la conciencia que nosotros tenemos. Se prende una lucecita roja que dice, peligro, peligro.
Pero si lo sigues haciendo, eventualmente vas a dejar de escuchar la lucecita y vas a pensar que es normal. Y no pienses que porque piensas que es normal, quiere decir que está bien. Solo que ya te acostumbraste. Por ejemplo, si dices una mentira una vez, o si la dices 50 veces, ¿es normal? No. Una mentira es una mentira la primera vez que lo dices. Y no porque la sigas repitiendo y la sigas repitiendo y la sigas repitiendo, va a estar bien. No cambia. No cambia. No porque te robaste algo y nadie se dio cuenta y te saliste con la tuya, y quiere decir, si lo haces otra vez y otra vez y otra vez, ya está bien hacerlo. No está bien, no está bien. Entonces muchas veces racionalizar nuestros errores y pensar, al cabo que todos lo están haciendo, al cabo que nadie me vio, al cabo que no me pasó nada, no me pasó nada. Ojo, porque un día vas a pagar las consecuencias. Proverbios 28:13 dice, nunca vas a tener éxito en la vida si tratas de esconder tus pecados. Nunca vas a tener éxito en la vida si tratas de esconder tus pecados. La Biblia dice, todo lo que siembras, eso es lo que vas a cosechar. Algunos le llaman karma. Es el karma, porque es la palabra de Dios, es algo natural, es una ley natural y es una ley espiritual. Todo lo que siembras, eso vas a cosechar. El tratar de esconder tu pecado no te va a servir de nada, ya que tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar. Cierta ocasión escuché una anécdota acerca de esto. Está un poco sucia, pero ahí les va. Este era un hombre que le gustaba robar gasolina, fíjense. Pero él, en una ocasión, se fue a un campamento de esas ¿cómo se llama? Casas movibles, motorhomes. ¿Okay? Entonces este llegaba y se metía al campamento y con una manguera y un bote grande le hacía y si le sacaba la gasolina a los motorhomes. Y pues la gente cuando se levantaba en la mañana, pues el motorhome ya no quería prender, o no había gasolina para bañarse. O sea, los motorhomes funcionan con eso. Un día se le ocurrió ir de noche y se equivocó, detuvo y puso la manguera en la fosa séptica del motorhome, donde se va la pipí y la popó. Y que mete la manguera y le da con todas las ganas y se le viene todo el y en la noche empieza la tosedera y pues, se empezó a convulsionar y salen y le hablan a la policía y lo agarran. Tu pecado te va a alcanzar. You may think you can get away with it. Yeah, you can get away with it one time, 2 times, 3 times, but your sin will cut up with you. Tu pecado te va a alcanzar y eso te lo garantizo. Te lo garantizo. Las consecuencias de nuestros pecados nos alcanzan. Una persona que vivió toda su vida en el alcohol y en las drogas, ¿sí? Dios te alcanza y Dios te perdona, pero las consecuencias están ahí. Una persona que vivió toda su vida como Gabino Barrera, dejando mujeres por donde quiera. Vienes al Señor, el Señor te perdona, pero las consecuencias están ahí. You're going to have to face the facts. Tu pecado te alcanza. Tu pecado te alcanza. Si cometiste errores graves, aunque seas cristiano, y te agarran, te van a meter a la cárcel y no va a haber pastor Enrique Medina que te vaya a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque quebraste la ley. ¿Me entiendes? Tu pecado te alcanza. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que yo haga con mi culpa? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi pecado? 3 cosas que debes de hacer. Él, Jesús, estando en la cruz del Calvario, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate lo que dice Jesús.
Jesús abre la puerta y le dice al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ay, yo creo que Jesús nos ama mucho a nosotros. Nos ama mucho a nosotros, porque, hermanos, si Jesús le hubiera dicho al Padre: Padre, desaparécelos, ya me pegaron mucho, ya me escupieron, desaparécelos de la faz de la tierra, el Padre lo hubiera hecho. Sin embargo, ¿qué dice Jesús? Perdónalos. Jesús le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es cierto, es cierto. Muchos de nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. No sabíamos. Nos hablaban de la palabra de Dios, nos hablaban de Dios, y por uno nos entraba y por otro nos salía, por otro oído nos salía. Cuando nos entraba, porque a mí muchas veces me hablaron del Señor y a mí no, ni un oído abría, porque no sabía, porque no conocía. Y cuántas barbaridades y cuántas cosas hicimos porque no sabíamos, porque realmente no sabíamos mejor, porque nadie nos enseñó mejor a hacer las cosas. Amén. En esta serie que acabamos de tener de Familias Saludables, una de las comentarios principales fue este: ojalá que alguien nos hubiera enseñado las cosas. Ojalá que a mi padre les hubieran enseñado, ojalá que a mí me hubieran enseñado las cosas. Y nadie nos dijo. Y ahí vamos haciendo las cosas. ¿Por qué? Pues porque a donde va Vicente, pues ahí va toda la gente. Y ahí vamos detrás de la gente. Jesús dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí, perdóname, Señor. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Debo aceptar mi culpa. O sea, para recibir el perdón de Dios, para recibir el perdón, debes de aceptar tu culpa. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios es muy clara cuando se trata de quitarte el sentido de la culpa, porque eso es un camino que no tiene salida. ¿Okay? No trates de esconderla, no trates de ignorarla, no trates de negarla, solo reconócela y admite que has pecado. Ahí está el punto. Admite tu culpa y dile al Señor: Señor, he pecado. Cometí un error, Señor. Admítelo. Fíjate, la Biblia dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto lo dice el apóstol Juan, el apóstol del amor. Si hay alguien, algún mentirosillo que dice: yo estoy libre de pecado, no le creas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Miren, una de las cosas que muchas veces sucede con nosotros los cristianos es que no sé quién nos dijo, y el que nos dijo mal. Que cuando nosotros venimos al camino del Señor o aceptamos a Jesús, ya nos hacemos perfectos. No. ¿Sabes cuándo vamos a alcanzar la perfección? Y no vamos a pecar más, y no vamos a tener malos pensamientos, y no la vamos a regar más, cuando estemos allá en el cielo. Mientras estemos aquí, siempre vas a necesitar el perdón de Dios. Siempre, nunca. Mira, nuestra vida cristiana comienza con el perdón de Dios, diciéndole al Señor: perdóname porque soy pecador, perdona mis pecados. Continúa con el perdón de Dios y termina con el perdón de Dios. Si yo digo que no soy culpable de nada, que no me avergüenzo de nada, que no tengo nada que esconder, soy un mentirosillo. Eso es lo que está diciendo Juan. Es que mira, los seres humanos, nosotros tenemos una gran habilidad de mentirnos, no solamente a la gente, sino a nosotros mismos. Sí. Y lo malo es que comenzamos a creer nuestras propias mentiras. Decimos cosas como: estoy bien, cuando no estás bien. Cuando no estás bien. Eso que me hiciste no me dañó, cuando sí te dañó. Y empezamos a decir: no, es que estoy bien. No estás bien. Dices las cosas
estarán mejor. Las cosas van a estar mejor cuando no están mejor. La Biblia dice que por sobre todas las cosas nuestro corazón es mentiroso. Sí, por eso es muy importante que nosotros no basemos nuestra vida cristiana en nuestras emociones. Porque un día va a amanecer y te vas a sentir como Superman. Yo las puedo todo. Pero otro día vas a amanecer y vas a amanecer porque nuestras emociones cambian. Y porque nuestro corazón dice, hoy ni te levantes. ¿Para qué te levantas? ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Para qué? Nuestro corazón nos miente. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Confiar en Dios. Número 2, acepto la responsabilidad de mi culpa. Esto quiere decir que dejo de culpar a los demás por mis acciones. No se vale. No se vale culpar a los demás. Y esta es una de las cosas, es muy importante. Es muy importante que tú tomes responsabilidad de tus acciones y deja de culpar a los demás. Deja de culpar a los demás. Es que si mis padres me hubieran dado estudio, no estuviera trabajando en el McDonald's, uno estuviera vendiendo cosas en el Summit. O sea, ya pasó. Deja de culpar a los demás por tus acciones. Cuando cometes un error, fue mi culpa y de nadie más, y de nadie más. Mira, cuando David, uno de los hombres más grandes en la palabra de Dios, David es el héroe de la nación de Israel. No hay otro hombre como él. O sea, David para los judíos es como para nosotros los mexicanos. ¿Qué les gusta? Miguel Hidalgo. Para América Latina, Simón Bolívar. O sea, en la bandera de los judíos está, ¿qué? ¿La estrella de quién? David. Usted va a Israel y tienen un museo dedicado a David. No, hombre, para ellos David es su héroe nacional. Es su héroe nacional, con eso les digo todo. Y ellos le cuentan historias de David y que David, sí, y claro, la palabra dice que David fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero David cometió muchos errores. Pero David fue un hombre que supo reconocer sus errores. Y ahí está el punto. O sea, el punto no es que nosotros cometamos errores, pero los cometemos y andamos echándole la culpa a medio mundo. No, el punto es que tú reconozcas, lo importante es que tú reconozcas la parte de tu culpa. La parte de tu culpa. Porque somos buenos para echarle la culpa a los demás. Especialmente cuando se trata de matrimonios. ¿Qué dice? Se toman dos para bailar tango. 2 personas. David cometió adulterio, fíjese. O sea, un hombre de Dios, de acuerdo al corazón de Dios, cometió adulterio con una mujer muy hermosa que se llamaba Betseba. Pero en el Salmo 51, si usted va a ese salmo, usted va a ver cómo David le pide perdón a Dios y se humilla. En ese salmo, él se humilla y él le pide perdón a Dios. Y él no le echa la culpa a Betseba. Y él no le echa la culpa a ninguno de sus soldados. Él le encara a Dios y le pide a Dios perdón. ¿Por qué? Porque se trataba del pecado de David. Cuando tú reconozcas que se trata de tu error, el error que tú cometiste, que no se trata de echarle la culpa a los demás. David en el Salmo 51:3 dice: yo reconozco mis transgresiones, yo reconozco mis errores y me hago responsable de ellas. Fíjese, es el carácter de una persona, reconocer sus errores y hacerse responsable de ellas. Pero vivimos en un tiempo donde a todos les echamos la culpa de todo lo que nos pasa. Hermanos, ¿por qué? Porque es muy fácil hacerse la víctima. Sí, jugar el papel de la víctima nos queda pero re bien.
en vez de encarar los hechos. Mira, cuando tú tomas el papel de la víctima, ya perdiste. Ya perdiste. ¿Por qué? Porque todos te tienen que tratar bien. Porque nadie te puede decir nada porque, ay, soy latino. Y no digan nada de nosotros los latinos. Ay, soy mexicano. Ay, yo estoy aquí en este país y a mí me tienen que dar todo. Nadie te debe nada. Nadie te debe nada. En vez de ser agradecidos con este país, por las bendiciones que recibimos, por todas las cosas que nos da, ahí andamos, haciéndonos la víctima. Ay, nos quieren sacar. Nadie nos va a sacar de aquí. Porque aquí estamos y aquí nos vamos a quedar. ¿Okay? Dale un aplauso al Señor. Hermano, pero cuando nos hacemos la víctima, ahí ya perdimos. Ahí ya perdimos. Porque queremos que todos nos lo den, que todos nos lo regalen. Acepta la responsabilidad. ¿Okay? Hay dos clases de personas en este mundo: las que están destruidas por el pecado y lo admiten, y los que están destruidos por el pecado y no lo reconocen. La Biblia dice: felices los pobres de espíritu. Felices aquellos, bendecidos aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. Y cuando llegas a un punto en tu vida que tú dices: ya no puedo más. Ya no puedo más con mi culpa, ya no puedo más con mi pecado, ya no puedo más con mi vida. Es ahí cuando viene la verdadera felicidad. Y cuando haces eso, entonces eso te lleva a pedir perdón. A pedir perdón. Volvemos a la palabra del perdón. Una de las promesas más grandes de la Biblia se encuentra en 1 de Juan 1:9. Y dice esto: pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Qué tremendo es esto. O sea, cuando tú cometes un pecado y les pides perdón a Dios, Él no te va a condenar. Él no te va a regañar. Él no te va a recriminar. Todo lo contrario, se lo pides a Dios y Dios te va a perdonar y te limpia de todos tus pecados. Pues ese es Dios. Es un Dios perdonador. Es un Dios perdonador. ¿Y qué es lo que hace Dios? Cuando tú le pides perdón a Dios, Él te perdona. Y Él te perdona. ¿Te perdona qué? Al instante. ¿Qué es lo que Jesús hace cuando tú le pides perdón a Dios? Cualquier error que hayas cometido, te perdona al instante. Al instante. Él no te dice: sí te perdono, pero te voy a dejar que sufras un poquito. Dios no es así. A nosotros nos gusta hacer eso, pero a Dios no. Cuando tú le pides perdón a Dios, Dios no dice: espérame, lo voy a pensar un poco. Voy a ir a platicar con el Padre y con el Espíritu Santo y a ver cómo sales. No. Él te perdona el momento que tú le pides perdón. Fíjate lo que dice Isaías, capítulo 55, versículo 7. Dios es misericordioso y pronto para perdonar. Y no solamente te perdona al instante, te perdona completamente. ¿Ok? Él, Jesús, ha perdonado todos nuestros pecados y anuló toda la deuda. ¿Ok? Él anuló toda la deuda. Mira, te voy a hacer una escena de qué es lo que sucede cuando Satanás te acusa delante del Padre. Porque la Biblia dice que Satanás es nuestro acusador. Pero esto es lo que sucede y esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Mira, vamos a suponer que estamos en una corte celestial, ¿ok? Me voy a poner yo de ejemplo. Y entonces, yo le pido perdón a Dios
y yo estoy en la corte y yo le digo al juez, juez, perdóname por todos mis errores que hice. Y entonces el juez dice, a ver, vamos a ir con el fiscal, al abogado acusador. Y ahí se aparece Satanás. Y Satanás comienza, oh no, señor juez, el señor Medina, usted no lo conoce, pero es un tremendo. Y entonces el señor juez le dice a Satanás, a ver, ¿traes pruebas? Que si traigo pruebas. Y saca un montón de papeles. En el año 1970 el señor Medina hizo esto. En el año 1980 el señor Medina se robó unos chocolates. En el año 1990 dijo unas malas palabras. En el nombre y el señor Medina, que soy yo, estoy, ya párale, ya párale. Y el padre, el juez justo, dices, el abogado defensor, y el abogado defensor se pone de pie. ¿Sabes quién es tu abogado defensor? Jesús. Y Jesús se levanta y dice, señor juez, quiero hablar con usted. Y el señor juez le dice, a ver, approach the bench, pásale a la. Y Jesús va y le dice, papi, y el padre le dice, sí, mijo, papi, tú y yo sabemos que Enrique sí cometió todos esos pecados. Tú y yo sabemos que Enrique tiene un muy mal carácter. Tú y yo sabemos que Enrique es culpable. Pero papi, yo pagué el precio por el pecado. Y cuando el padre ve al hijo, dice, dismiss. Declaramos al señor Medina justo, justo y libre de todo pecado y de toda deuda. Hermano, amigo, eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús dijo, Padre, perdónalos. Y a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a nosotros nos llega el perdón. Jesús pagó el precio por tus pecados. No más tú eres culpable, no más tú eres culpable, porque la Biblia dice que en Cristo somos más que victoriosos. Él ha borrado todos nuestros pecados. Si tú le pides perdón a Dios, no hay nadie que te pueda condenar. Ni un Satanás, ni un demonio te puede hacer nada. Por eso mismo tú tienes que escuchar la voz de Dios. Satanás tal vez en esta mañana te dijo, estás destruido, no eres nadie, acuérdate lo que hiciste la semana pasada, acuérdate lo que hiciste. Pero Jesús te dice, aquí estoy, mijito, para perdonarte una y otra vez y regresarte al lugar. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a ponernos de pie en estos momentos y darle gloria a Dios. Aleluya. En nuestra batalla todo se postrará ante Él. Él es el Cordero que inmolado fue, el pecado quitó, cadenas rompió, todos se postrarán, el Cordero y el León, todos se postrarán ante el Cordero y el León. Se postrará ante el Cordero y el León. Mira, tal vez algunos de ustedes están pensando, sí, pastor, lo que usted habló está muy bonito, pero usted, pastor, no sabe las barbaridades
que yo he cometido. Pero usted no sabe las cosas que yo he hecho. Y sí, yo no lo sé. Es más, no lo sé ni necesito saberlo. Pero déjame decirte que no importa lo que hiciste, que no importa lo que hayas hecho, el perdón de Dios para ti no está basado en cuán poco o cuán mucho tú hayas pecado. Lo que importa es lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Eso es lo que importa. Y esta es la verdad central del cristianismo. Cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, terminado es, it is finished, Jesús estaba diciendo, yo he pagado la cuenta. Yo he pagado por todo el castigo que tú deberías haber recibido. Yo ya lo recibí. Yo ya he pagado por eso. Y no importa lo que tú hayas hecho, tú puedes recibir el perdón ahorita. Ahorita. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor Jesús, Señor, sé que hay mucha gente llena de culpabilidad. Están sufriendo bajo una gran carga de vergüenza y arrepentimiento. Padre, te pido que este día sea el día en que se puedan liberar de eso. Padre, que seamos verdaderamente libres, liberados por la liberación que solo viene al ser perdonados por Dios. Así como están orando. Si tú quieres recibir el perdón de Dios y quieres asegurarte que eres perdonado, que eres libre, levanta tu mano en esta mañana. Y vamos a pedirle todos perdón a Dios. Y vamos a decirle, Señor, recibimos tu perdón. No hay palabra más hermosa. La primera palabra que Jesús expresó. Padre, perdónanos. Y a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, recibimos el perdón. Todo el perdón. Completo. Y no importa quién seas. Y no importa qué cosas hayas hecho. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa tu corazón. Y Él está aquí para limpiarte. Para que quites de tu vida todas esas cargas. Toda esa culpabilidad que has venido cargando por años y años y años. Dios quiere que dejes esa carga y la traigas al pie de la cruz. Ora conmigo esta oración. Padre, te pido perdón. Te doy gracias por Jesús. Porque Él murió y pagó por el castigo que yo debería haber recibido. Gracias por ese grande amor y por tu grande misericordia. Padre, perdónanos, límpianos, restáuranos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, hermanos.